Gracias por venir. Hoy explicaremos un cuento, ¿vale? Pero primero de todo voy a presentar la asociación. Nosotras somos de la asociación Mirai, Feminismo en Acción Social, una asociación de las Francesas del Vallès, y nos dedicamos a hacer coeducación, hacemos como varias propuestas, tenemos redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, y allí podéis chafardear todas las cosas que hacemos en el municipio, ¿vale? Hoy os venimos a contar el cuento Sirenas de Jessica Lowe, ¿vale? Y luego haremos aquí un taller de disfraces. Empezamos. Este es Julián y esta es su abuelita. Julián, cada día después del cole, lo viene a recoger su abuelita y se van a la biblioteca a leer un ratito. Este día, después de la biblioteca, se van a coger el metro para volver a casa. Dentro del metro, Julián ve que hay unas sirenas y se queda asombrado viendo a esas sirenas con ese cabello, con esas colas, y se queda fascinado. A Julián le encantan las sirenas. Él empieza a imaginarse cómo sería si fuera una sirena. Empieza a imaginarse con un pelo largo, con una cola de colores, nadando en el mar. Julián empieza a imaginarse nadando con los peces. Empieza a imaginarse que está bajo el mar, nadando con las sirenas. ¡Vamos! ¡Vamos, Julián! ¡Esta es nuestra parada!, le dice su abuela. Julián coge de manito a su abuela y saluda a las sirenas y se va. Abuela, ¿has visto las sirenas? Sí, mi niño, las he visto. Abuela, yo también soy una sirena. ¿Pero qué dices, Julián? Bueno, me voy a dar una ducha. Y la abuela se va a la ducha. Julián, pórtate bien, me voy a duchar y ahora salgo. Julián se queda sentadito en la sala de su abuela y empieza a mirar. Que habían unas flores. Coge las plantas, se las pone en la cabeza, simulando una melena de sirena. Luego coge unas florecillas para adornar su melena. Luego coge un pintalabios y se pinta los labios. Pero le falta una cosa. Le falta la cola de sirena. Julián contempla la cortina de su abuela, la arranca, se la ata y se hace una cola de sirena. Pero su abuela sale del baño. Pero Julián, ¿qué has hecho? La cortina, las flores, la planta. Pero Julián se queda mudo y tiene un poco de miedo. Mira aquí, mi niño. Su abuela le da un collar y le dice: mira, Julián, ahora ya sí que eres una sirena. Se pone el collar y salen a la calle. La abuela le dice que le llevará a un sitio donde hay más sirenas como él. Empiezan a pasear y se van encontrando a más sirenas. ¿Pero a dónde vamos, abuela? Hay un festival
ciudad donde se juntan muchas personas vestidas de sirena, marítimas, están todos disfrazados de sirenas, de estrellas de mar, de peces. Julián está muy contento, se lo pasa muy bien con su abuelita. Y es que su abuelita, en realidad, también es un poco sirena. Y cuento contado, cuento acabado. Vale, gracias. ¿Te ha gustado el cuento? Pues ahora haremos como Julián. Nos vamos a disfrazar de sirenas. Tenemos unas telas por aquí. Cada uno puede coger un trozo de tela, ¿vale? Entonces iremos a las mesas y nosotras os ayudaremos a decorar las sirenas. Las podemos recortar. Tenéis aquí enganchinas. Y luego tenéis también para haceros un collar que podéis hacer collares, ¿vale? Así que se puede levantar. ¿No?